Bueno, este es un video un poco personal donde le voy a dar consejos a mi yo de 20 años. Son consejos basados en cosas que yo sé en ese momento, que si hubiera sabido en ese momento, ahora mismo tendría mucha más plata y habría encontrado mi camino mucho más rápido. Y si usted tiene 20 años, pues hágale caso a estos consejos. Y si usted es mayor, no importa, esto se puede aplicar en cualquier momento de la vida. Entonces el primer consejo es: dese cuenta que el internet separó la economía en dos. Está la vieja economía y la nueva economía. La vieja economía es la economía en la que crecieron nuestros padres y en la que crecimos de pequeños, donde en el colegio y en la universidad nos entrenaban para hacer piezas reemplazables de una máquina, porque estas instituciones le dan exactamente el mismo conocimiento a otras millones de personas. Y la nueva economía es una economía basada en el apalancamiento, en el internet, específicamente en el código y en los medios. Entonces es muy importante entender el concepto del apalancamiento, y acá no lo voy a explicar, pero yo ya lo he explicado en otros videos y los voy a poner acá. Y es muy importante entender este concepto del apalancamiento pronto, porque entre más rápido se apalanque usted en el código o en los medios, más fácilmente va a llegar a tener más dinero, y ese dinero que le va a entrar va a ser buenísimo porque va a estar desligado de su tiempo. Y resulta que la mayoría de las personas intercambian su tiempo por dinero, y ese es el peor apalancamiento que hay, porque todos tenemos un tiempo muy limitado que podemos usar. Digamos que en un día podemos trabajar 10, 12 horas, máximo 14 horas, pero si usted se apalanca en internet, en el código, en los medios, en el tiempo de otras personas o en el capital, ahí ese techo de ingresos no está limitado por la poca cantidad de tiempo que tiene, sino porque también se está apalancando. Y por otro lado, la nueva economía creó un montón de nuevos trabajos que no existen en las universidades y que nuestros papás no conocen. Entonces métase al internet, comience a averiguar qué tipos de servicios nuevos hay, y esos servicios suelen ser mucho mejor pagos que los servicios de la vieja economía. El siguiente consejo es evitar a toda costa las drogas, el alcohol, o hacerlo lo mínimo posible. Y yo entiendo que es muy difícil, sobre todo para alguien de 20 años, evitar estas cosas, y lo digo por experiencia propia. Yo tuve muchos amigos que consumían sustancias, estuve rodeado de ese ambiente por mucho tiempo, yo mismo consumí esas cosas y la verdad es que no me dejaron casi nada bueno, y haberlas dejado fue la mejor decisión que tomé, porque esas cosas son el mayor impedimento que usted va a tener si usted quiere hacer algo productivo con su vida, y además que le van a hacer un daño físico. Por ejemplo, el alcohol le va a terminar dañando su hígado, el cigarrillo o la marihuana le terminan dañando sus pulmones, y todas le van a dañar su cerebro. Y si usted quiere ganar más plata, tener un cerebro sano es lo más importante, entonces evítelas, no sirven de nada. Y si usted tiene amistades que están intermediadas por estas sustancias, o sea, lo único que ustedes hacen cuando se ven es consumir cualquiera de estas sustancias, corte con esas amistades lo más pronto posible. Ahora, si se siente perdido, comience a hacer cosas, comience a hacer lo que sea, y lentamente va a encontrar el camino. Yo durante mi adultez joven estaba muy perdido, no tenía ni idea qué hacer, y el error que cometí fue buscar qué hacer en mi cabeza en vez de buscar haciendo. Si usted quiere encontrar su camino, lo va a encontrar mucho más fácil haciendo y experimentando que pensando y meditando qué quiere hacer. Y por hacer me refiero, puede comenzar algún deporte, algún proyecto personal, puede comenzar a estudiar cosas nuevas y ver de eso que estudia qué es lo que más le gusta. El hacer activamente le va a mostrar un camino hacia una meta que usted antes no conocía. Luego lo siguiente, disfrute la universidad, pero dése cuenta que no es suficiente. Entonces, si usted tiene el privilegio de ir a la universidad como yo lo tuve, disfrútela, vaya, haga amigos, pero dése cuenta que no es suficiente, sobre todo en esta nueva economía. Sobre todo ten en cuenta la carrera inútil que yo estudié. Que esa carrera no servía ni en la vieja economía ni en la nueva economía, pero sea la carrera que usted estudie, tenga en cuenta que no va a ser suficiente, tiene que aprender cosas de la nueva economía, y se suelen aprender de o academias en línea o mejor aún de personas que ya han hecho eso que usted quiere hacer. La nueva educación está siendo construida por emprendedores que pasaron por un camino, lo pavimentaron y le están mostrando a usted cómo llegar ahí mucho más fácilmente. El siguiente consejo que le daría a mi yo de 20 años es: valore más el tiempo que el dinero. Cuando yo era joven me costaba mucho invertir en cosas como por ejemplo educación en línea, mentorías, porque sentía que iba a perder el dinero, pero más adulto, cuando comencé a hacerlo, comencé a ver el retorno en mi inversión muy rápido, precisamente porque a esas personas a las que le estaba comprando esas mentorías eran personas que ya habían pasado por donde yo quería ir y me estaban haciendo el camino mucho más corto. Entonces, si yo pudiera, yo habría comenzado a invertir en mentorías mucho más joven. Y acá es muy importante que usted no vaya a pagar cualquier mentoría o cualquier curso, solo pague cursos caros de personas que usted admira y que usted quisiera ser como esas personas. Entonces, investigue bien quién es ese mentor y qué ha hecho antes de comprarle un curso. Luego lo siguiente es comenzar a aprender a manejar el dinero. Cuando yo era joven, yo era muy malo manejando el dinero, yo no tenía ni idea cómo funcionaba la economía ni cómo funcionaban las finanzas, pero tan solo aprendiendo estas cosas muy básicas me habría ido mucho mejor. Por ejemplo, lo primero, meterme en mi cabeza que la plata de la tarjeta de crédito debía ser usada solamente en una cuota. Yo cuando era joven usaba mi tarjeta de crédito y siempre pagaba la cuota mínima, y eso hacía que siempre tuviera una deuda infinita con intereses muy altos y pagar un montón de plata, y yo perdí muchísima
plata pagando así por no saber cómo funciona la economía. Lo mismo, nunca hacer avances de la tarjeta de crédito. A mí algunas veces me tocó hacer avances de mi tarjeta de crédito por haberme quedado sin plata, pero si hubiera planeado mejor, no me habría quedado sin plata. Y hacer avances de la tarjeta de crédito es lo peor que usted pueda hacer porque los intereses son muy altos. Lo siguiente es aprender alguna habilidad monetizable. Eso está relacionado con la nueva economía y con los mentores. No se limite a estudiar lo que está estudiando en la universidad. Métase a internet, busque habilidades monetizables y estúdielas. La mayoría de habilidades monetizables se pueden aprender en cuestión de meses o un año. A diferencia de las carreras universitarias que están llenas de relleno, la educación que usted encuentra en línea va al punto y es muy práctica. Pero estas habilidades en demanda siempre se están actualizando, lo que significa que uno siempre tiene que estar estudiando y uno tiene que estar dispuesto a aceptar que lo que uno aprendió hace un año puede que ya en un 80 o 90% ya no esté funcionando este año. Entonces todo el tiempo hay que estar estudiando, pero por el otro lado seguramente va a obtener muchos más ingresos con esa habilidad que con cualquier cosa que estudie en la universidad. Lo siguiente es comenzar a trabajar en internet ofreciendo esas habilidades en demanda. Entonces eso va a hacer dos cosas. Primero, pues obviamente le va a dar ingresos extra. Así usted esté estudiando en la universidad, puede trabajar 1 o 2 horas al día con esas habilidades en demanda y va a poder ahorrar buena plata. Y segundo, le va a ir dando experiencia y usted va a entender cómo funciona el dinero. Entonces, entre más pronto intente generar ingresos en línea, va a poder ahorrar más plata y va a romper esa barrera de no saber cómo funciona el dinero en internet. Y además, cuando uno recibe su primer pago en internet es increíble porque es como que usted se da cuenta de todas las posibilidades que hay. Entonces, entre más pronto comience a hacer eso, mejor. Lo siguiente, esto está relacionado con saber manejar el dinero, es comenzar a aprender a tener ingresos pasivos. Entonces, los ingresos pasivos funcionan muy bien una vez uno ya está adquiriendo una buena cantidad de ingresos activos, o sea, usted está trabajando y le están pagando por eso, porque lo que usted puede hacer con esos ingresos activos es invertirlos y tener una rentabilidad. Pero tengan en cuenta que eso no lo va a volver rico a menos que usted tenga muchísima plata o invierta por 80 años seguidos. Eso es principalmente para mantener sus ahorros por encima de la inflación y que no se vayan desgastando con el tiempo. Y esto es buenísimo aprenderlo, pero es más importante aún aprender primero a generar una buena cantidad de ingresos. El siguiente consejo es comenzar con su marca personal. No importa que usted todavía no sea bueno, ofreció una habilidad en demanda, no se haya graduado, comience a crear su marca personal. Su marca personal en un principio puede estar basada en compartir lo que está aprendiendo y sus resultados. Por ejemplo, comenzó a aprender a desarrollar páginas web, entonces cuenta cómo es la forma en que aprendió y luego cuenta cómo comenzó a obtener clientes. Por ejemplo, hay un youtuber muy famoso y muy grande que puede que usted conozca que se llama Iman Gadzhi. Él comenzó a compartir contenido cuando estaba muy joven, estaba quebrado y salió del colegio y comenzó a compartir cómo estaba consiguiendo clientes y ahora él es multimillonario y creo que no tiene más de 25 años. Luego el siguiente consejo es deje de ponerle atención a lo que piensan los demás. Esto fue una de las cosas que más me atrasó en mi vida. Yo le prestaba mucha atención a lo que pensaran los demás. Yo, por ejemplo, abrí un canal de YouTube cuando tenía 18, 19 años donde hablaba de algunas cosas varias y ese canal lo cerré por pena a que mis amigos lo encontraran. Y de hecho las demás personas nunca piensan en usted, cada quien está muy centrado en su propia vida y si piensan en usted va a ser por 15 segundos a la semana máximo. Entonces no se preocupe por lo que va a pensar Pepito del colegio si usted comienza a subir contenido a internet o lo que va a pensar su exnovia Juanita o lo que sea. Y esto está muy relacionado también con el siguiente consejo que es memento mori. Eso traduce a recuerda que vas a morir. Es muy importante tener la muerte muy presente y esto suena un poco negativo, pero en verdad tiene unos resultados increíbles en la vida y es que es muy importante recordar que uno va a morir porque así usted se da cuenta que la vida es finita y que usted solo tiene una oportunidad para hacer lo que quiere hacer. Y esta sí es una práctica que he tenido desde muy joven. Aprendí a pensar mucho en la muerte, también por algunas muertes familiares que hubo. Entonces yo siempre he pensado en la muerte y eso me ayuda a dejar de darle importancia a lo que piensen los demás y sobre todo a tomar acción rápidamente porque me doy cuenta que el tiempo es limitado. Ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Hay un consejo muy sabio que dice que las tumbas no son para los viejos. Nosotros no sabemos si vamos a llegar a los 80 años o no. Y así lleguemos a los 80 años es muy poco. Entonces más vale que use cada minuto de esta vida para hacer lo que quiere hacer. Y si usted quiere, por ejemplo, ganar plata, entonces va a tener que sacrificar algunas cosas. Por ejemplo, deje de jugar videojuegos, deje de perder el tiempo en fiestas, deje de consumir sustancias y enfóquese. Su yo viejo se lo va a agradecer de una forma increíble. Luego lo siguiente es aprender a socializar y aprender a influenciar a las personas. Esto es muy importante. Estas son de esas habilidades blandas que le van a traer un retorno increíble en su vida. Entonces yo durante mi niñez y casi toda mi adolescencia tuve una inhabilidad social increíble. Yo era pésimo para socializar, a mí no me salía naturalmente. Yo tenía que analizar a las personas y ver cómo actuaban para poder tratar de imitar a eso e intentar actuar de forma natural. Y a la larga yo lo logré, lo que significa que las habilidades sociales son algo que usted puede aprender, no importa qué tan introvertido sea. Y aprender a socializar es una de las mejores cosas que usted pueda hacer, porque eso está relacionado con saber hacer networking, y saber hacer networking es una habilidad increíble que le va a acelerar un montón su crecimiento profesional. Y por otro lado está el lado
de influenciar a las personas. Hay unos principios psicológicos que lo van a ayudar a usted a aprender a influenciar a las personas. Eso combinado con buenas habilidades sociales le va a ayudar muchísimo. Y usted solo va a tener que aprender 6 principios de influencia que son los más importantes de todos: afinidad, reciprocidad, prueba social, compromiso, autoridad y escasez. Y acá le voy a dejar una lista de 3 libros que quiero que se aprenda si quiere aprender a socializar, a hacer amigos y a influenciar a las personas y también a negociar. Y quiero que se los lea en este orden. El primer libro que quiero que se lea es Cómo hacer amigos e influenciar a las personas, de Dale Carnegie. Ese libro le va a enseñar literalmente lo que dice el título: cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Es buenísimo, es un clásico escrito como a principios del siglo XX por este tipo llamado Dale Carnegie, y todavía los principios que le escribió en ese libro aplican perfectamente. Luego, después de leer ese libro, quiero que se lea Influencia, de Cialdini. Ese libro explica los 6 principios de influencia que le acabo de decir. Y el tercer libro que quiero que se lea se llama Rompe la barrera del no. Ese libro fue escrito por Chris Voss. Él fue un negociador de rehenes en el FBI y él aprendió principios para aprender a negociar y también a influenciar a las personas. Entonces este es un libro que entra un poco más a fondo en cómo negociar, y aprender a negociar le va a servir muchísimo, ya sea para negociar su salario, para negociar su arriendo y para muchas cosas en la vida. Es demasiado útil saber negociar. Leyéndose esos 3 libros se va a aprender un montón de psicología útil y práctica que puede usar en su día a día y le va a dar una ventaja demasiado grande sobre otras personas. Luego, el siguiente consejo que yo le daría a mi yo de los 20 años es asumir responsabilidad de su vida. Y es que cuando yo tenía 20 años yo no asumía responsabilidad de las cosas que me pasaban a mí. Yo tendía a echarle la culpa a otras personas, a otras cosas, y eso atrasó mi crecimiento un montón. A mí en lo personal me sirvió mucho comenzar a estudiar el estoicismo, sobre todo leer el diario de Marco Aurelio y las cartas de Séneca, porque en el estoicismo pues hablan de eso, de asumir responsabilidad de la vida propia, también de aceptar que hay cosas que están fuera de nuestro control y no preocuparnos por esas cosas. Y por otro lado, me sirvió muchísimo leerme un libro que se llama Responsabilidad Extrema, de Jocko Willink, y en ese libro Jocko habla de por qué es muy importante, si uno quiere tener éxito, asumir responsabilidad de absolutamente todo lo que le pasa a uno en la vida, hasta lo que sea accidental. Y el siguiente consejo que le daría a mi yo joven es tener cuidado con las modas y con el síndrome del objeto brillante, que en inglés se dice Shiny Object Syndrome, que es ser influenciado o convencido de probar estas cosas nuevas que supuestamente están funcionando. Y esto es algo en lo que tengo que seguir trabajando hoy en día. Es muy importante decirle que no a esas cosas, porque esas cosas le están quitando tiempo de las cosas que usted está haciendo y están funcionando. Entonces lo pueden llevar por otro camino y en últimas pueden hacer que usted no cumpla las metas que se propuso. Algunos ejemplos de esas modas pueden ser las criptomonedas, bitcoins, los NFTs. Y en resumen, y creo que esto lo dijo Charlie Munger o Warren Buffett, y es que tenga miedo cuando el resto son avaros y sea avaro cuando el resto tengan miedo. Luego, el siguiente consejo es: el gusto por la lectura es una de las cosas más valiosas que está adquiriendo, y es porque a los 20 años yo ya estaba adquiriendo el gusto por la lectura, y esto fue algo increíble para mí porque yo odiaba leer cuando estaba en el colegio, y de la nada cuando me gradué del colegio comencé a leer y me comenzó a gustar leer, y yo le atribuyo la mayoría de las cosas que he logrado a mi gusto por la lectura, porque leyendo usted puede aprender muchísimo de otras personas. Entonces, una de las cosas que dice Charlie Munger, que es un tipo que he estudiado un montón y sigo sus enseñanzas, que por cierto ya está muerto, él era el compañero de Warren Buffett y fue una de las personas más ricas del mundo, es que hay que hacerse amigo de los muertos eminentes. O sea, hay que leer los libros que contienen sabiduría viejísima y aprender de ellos también. Entonces, los libros le van a permitir a usted tener mentores y aprender de los errores de otras personas sin tener que cometerlos por su cuenta. Entonces, usted leyendo el diario de Marco Aurelio, usted puede estar agarrando a Marco Aurelio a hacer como si él fuera su mentor, porque en lo que él escribió plasmó gran parte de su sabiduría. Usted tan solo tiene que agarrar el libro y leerlo y estudiarlo. El siguiente consejo es ir al gimnasio. Yo cuando tenía 20 años comencé a ir al gimnasio, pero no fui consistente. Entonces yo lo que le diría a mí yo de 20 años es ser consistente con el gimnasio y no parar, porque el gimnasio ha tenido muchísimas cosas buenas para mí. Por ejemplo, es algo que le enseña a uno a ser consistente y a ver resultados a largo plazo, porque usted no va a ver resultados en su cuerpo cuando va al gimnasio después de que va la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Usted comienza a ver resultados a los 6 meses, al año, a los 2 años. Entonces enseña disciplina y constancia, y aparte que le ayuda a sentirse mejor con usted mismo. Y mi último consejo que le daría a Daniel de 20 años es: háblele a la chica. Con eso me refiero a que tome riesgos, háblele a esa chica que le gusta, no va a pasar nada. Si lo rechaza, va a salir más fuerte de ese rechazo, y si no lo rechaza, pues buenísimo. Y es porque uno se arrepiente muchísimo de las cosas que no hizo. Entonces hay que tomar riesgos medidos. Y si le interesan estos conceptos que hablé acá y quiere ahondar más sobre todo en los conceptos de apalancamiento, y también quiere saber cuál fue un hilo de tweet que encontré que me ayudó a llegar a donde estoy ahorita, le recomiendo este video de acá.